¿Cuál es el propósito de realmente esta labor que estás haciendo? Construir una marca, un nombre, una especialización va a tomar tiempo. Claro. Al Exclusivas es sinónimo de confianza, es un resultado de la misma. Hola, bienvenidos a La Otra Cultura, un podcast para profesionales inmobiliarios. Mi nombre es Mauricio Franco. Y yo soy Omar Zapata y estamos felices de poder compartir con ustedes años de experiencia en el negocio inmobiliario. Espero lo disfruten. Bienvenidos a La Otra Cultura, un podcast para el profesional inmobiliario. Mi nombre es Omar Zapata. Mauricio Franco. Y estamos acá para acompañarte el día de hoy y transmitir una información bastante interesante. Si eres el agente inmobiliario que ha pensado en si necesitas mucho volumen o mejor profesionalizarte en algo, este capítulo es para ti. Ese concepto que acaba de plantear Omar, y pues parte de lo que queríamos obviamente gestionar en el formato del podcast, puede ser una semilla, puede ser un elemento base que describe la industria y la forma en la que se operan los bienes raíces. Para la mayoría de las personas y sobre todo cuando se vienen a ambientes comerciales, la sensación natural es que el volumen y las estadísticas son las que me van a hacer lograr objetivos. Como muchos de los negocios nos enseñan que lo tienes que hacer una vez tras otra vez, tener más inventario, tener mayor capacidad de operación, abarcar, digamos, más producto como un mecanismo para cerrar operaciones y para tener esa dinámica, pues queremos plantear un episodio que realmente converse sobre ese punto. Y el contraste de esa lógica comercial, de entre más haga y entre más volumen genere, pues es mejor. Pues su contraste para nosotros es la especialización. Totalmente. La profesionalización. Lo vemos en muchas industrias. Lo vemos en los abogados, lo vemos en los médicos. ¿Cómo ves, Omar, ese contraste normal, natural, entre esa dinámica que no es incorrecta? Trabajar por exceso y trabajar por volumen de inventario no está mal. Pero digamos cuando lo contrastamos con ser un especialista, dedicarse a algo, ¿qué energía, qué sensación te genera eso? Yo creo que hoy estamos en una época de profesionales. Las personas quieren un profesional en algo. Van a un peluquero, quieren un profesional en cabello largo, cabello rizado, hablando para las mujeres. O también, incluso nosotros los hombres, vamos a un barbero. Ya no vamos a que nos corte el cabello cualquier persona. Queremos un profesional y eso se transmite en nuestra labor inmobiliaria también. Las personas prefieren y se sienten más tranquilas cuando los acompaña un profesional inmobiliario que realmente le esté dando una consultoría, un acompañamiento en todos esos procesos inmobiliarios, Mauro. Por supuesto, digamos que a la final, el usuario final, quien está en medio del proceso y de la operación, va a ser quien va a sentir los beneficios o incluso los retos de ese tipo de diferenciación. Normalmente cuando es un tema de volumen empezamos a perder la lógica del detalle y empezamos a notar como muchas personas simplemente por abarcar y por tener mayor capacidad operativa pues empiezan a saltar. Un ejemplo que es muy dramático y lo empezamos a ver mucho en nuestras ciudades, no sé de pronto tanto qué tanto ocurre en otros países, pero al menos en varias de las ciudades de Colombia. No sé si han notado ese inmueble que no le cabe un aviso más en sus ventanas, en sus balcones. Tapizado. A veces en fachadas. Los locales comerciales sí que padecen de ese tipo de situación. Y digamos que lo que hay detrás de eso, más allá de si es correcto o incorrecto, es una creencia en la cual del exceso de exposición de más personas enfrente de mi inmueble o de mi operación comercial, pues tendré un resultado más ágil y por lo general pasa todo lo contrario. Así es. Este tipo de situaciones pues nos empiezan a describir la forma en la que la mayoría de las personas ven la industria, ven el negocio y pues nos empezamos a perfilar hacia un tema que normalmente genera incertidumbre, para algunos miedo, incluso cuando hablamos de dejemos de actuar en volumen y empecemos a lograr especialización, ¿qué empieza a pasar en la mente, Omar, para que tengamos un criterio de ven, me voy a especializar en bodegas, en centros logísticos, en zonas francas? Por ejemplo, un nivel de especialización bastante perfilado, con bastante nivel, digamos, de detalle. Y adicionalmente me voy a concentrar solo en compra y venta de ellas, no en arrendamiento, no en administración. ¿Cuál ha sido esa experiencia? Porque Omar ha tenido la oportunidad de trabajar con equipos comerciales, con personas muy profesionales, que de hecho hoy todavía están en la industria inmobiliaria después de tantos años.
¿Cuál ha sido ese tránsito? ¿Dónde aparecen esos temores entre hago de todo y cojo apartamentos, casas, fincas, edificios, lotes, hospitales, a voy a ese nivel de operación tan detallado? Está ese paradigma de que si hago de todo va a ser más rentable para mí. Y es triste, pero termina el agente inmobiliario renunciando incluso a su vida social, porque muchas veces en reuniones con consultores o con agentes inmobiliarios reciben una llamada y de inmediato tengo que irme ya porque tengo que ir a mostrar un inmueble. Entonces es ese temor de realmente transmitirle a un mercado de que somos unos profesionales, de que realmente tenemos una agenda y que trabajamos bajo una agenda. Entonces está ese temor de que sí, pero es que si le digo a esa persona interesada en el inmueble que hoy no, que mañana no me va a volver a llamar y voy a perder una venta. Eso es particularmente el temor que siente el agente inmobiliario y por eso resulta siendo agente inmobiliario 24/7. Entonces ahí uno dice, ven, pero un momento, ¿cuál es el propósito de realmente esta labor que estás haciendo? ¿Estás buscando tiempo? ¿Quieres realmente dedicarte 24/7 a tu labor? Entiendo que todos necesitamos facturar, pero estoy totalmente convencido que entre más metódico y más estructurado, la respuesta del mercado va a ser mejor. Totalmente. Ahí es importante para nosotros transmitir la claridad de que una metodología o la otra son totalmente viables. Totalmente. Conocemos personas que tienen excelentes resultados actuando bajo volumen, bajo estadística, bajo embudo, y conocemos expertos profesionales detallados y dedicados que empieza a pasar un fenómeno muy interesante, y es que el nivel de posicionamiento de ese asesor, de ese consultor en el mercado, en sus colegas, en la industria, se vuelve muy potente. Y es así cuando uno identifica tal persona, fincas en el norte, de tales rangos de precios. Y así no hay que empezar de cero todo el tiempo, porque ¿qué está pasando hoy con muchos colegas? Tienen una captación de una finca, por ejemplo, una de sus decenas de captaciones, tienen una finca, se demoran un proceso en vender, un tiempo, perdón, en vender esa finca. Cuando venden la finca, se enfocan en apartamentos, después en casas, después saltan a bodegas, y por allá los 3 o 4 o 5 meses después le aparece otra finca. Hay que volver a empezar de nuevo. ¿Qué tal sería? Venga, yo soy especialista en fincas, porque es que usted cuántas llamadas telefónicas recibe de personas preguntando por esa finca, pero ¿cuántas le compran? Te compra uno únicamente. ¿Y qué pasa con los demás que no compran? Los tienes en unas bases de datos, ya sabes qué tipo de inmueble están buscando, de tal manera que cuando tengas otro inmueble, tu trabajo ¿qué será? Transmitirles esa propiedad a esa base de datos que tú ya sabes que está buscando ese tipo de inmueble. Ese tipo de cosas es lo que genera la especialización. Así vas a optimizar el tiempo y vas a reducir los tiempos de cierre. Ojo con eso. Hoy en Colombia el promedio de venta de un inmueble está entre 6 y 8 meses, porque ha crecido a partir de lo que fue el año pasado, el 2023, temas de inflación y todo este tipo de cosas, pues, que ya sabemos, algunas excepciones, pero la generalidad y la estadística dice que se han alargado los tiempos de cierres. Entonces, ¿por qué no optimizar el tiempo en una promoción cuando eres especialista en un producto específico? Total. Y allá aparece un reto que es clarísimo, y es que despegar una actividad, generar posicionamiento, construir una marca, un nombre, una especialización va a tomar tiempo. Claro, totalmente. Y es allí donde la mayoría de las personas cesan en procesos. Incluso hay un meme por allí de aquel que está acabando y que está cerca de llegar a la beta, a la mina, al producto y para... Y es porque muchas veces esa especialización trae esos retos de que quizás no tienen los cierres a la velocidad esperada, y normalmente estás viendo que otras personas, como la típica competencia del que es muchas veces más veloz, pero no necesariamente llega a la meta, no necesariamente llega pues con el cuerpo completo y con su energía. Este tipo de situaciones entonces pues van a traer un montón de elementos y de complejidades que, como lo decíamos en nuestro primer episodio, pues tienen todo que ver con la lentitud del mercado, con generar mayor complejidad. Y estás tocando un tema, Omar, que no lo hemos expuesto de forma directa, pero tiene todo que ver con la gestión exclusiva de inmuebles y de compradores, porque eso es lo que te va a permitir realmente manejar agendas, entregar información detallada, y todo este tipo de situaciones pues son los elementos que le añaden complejidad a nuestra industria. Totalmente. Estamos en una industria, al menos en Colombia,
muy informal. Cualquier persona puede ser agente inmobiliario. Y de hecho es el descansadero de muchos desempleados. O sea, no tienen nada que hacer y puede vender propiedad raíz porque eso da mucha plata. Esa es la motivación por la cual muchas personas llegan a la industria. Pero a medida que van pasando las semanas y los meses de trabajo, incluso los años, te empiezas a dar cuenta de que así como tú decidiste ingresar al tema inmobiliario, porque genera muchos ingresos, hay centenares de agentes inmobiliarios que hacen lo mismo. ¿Cómo me desmarco? ¿Cómo yo me diferencio realmente de esos otros agentes inmobiliarios para que escojan mi trabajo? Y ahí es donde la especialidad, la profesionalización y trabajar en exclusiva empieza a ser muy relevante. Total. Vamos a profundizar en siguientes capítulos este concepto de gestión exclusiva, porque hay un montón de mitos, hay un montón de situaciones que alejan a la mayoría de las personas de los beneficios realmente de construir confianza con sus clientes, porque a la final exclusivas es sinónimo de confianza, es un resultado de la misma, no es un contrato para cobrar comisiones, no es un tema pues como para acumular inventario, realmente está mucho más asociado a tema emocional, a tema de lo que uno es como ser humano, como persona y cómo se relaciona, y tenemos la oportunidad de profundizar allí. Lo complejo, digamos, de este tema, Omar, que estamos tocando, es que necesita líderes que realmente guíen a esos asesores, a esos profesionales inmobiliarios, a esos consultores, hacia que la metodología y la forma de operar, de manera por especialización, y apoyarlos y centrarlos allí y generar confianza se vuelve un elemento. Y listo, simplemente desde lo que uno entendería como líderes o cabezas de industria, muchas veces esa sensación de permitir la forma en la que todo se genera dentro del mercado, pues obviamente hace que no se encuentre, para inmobiliarios en general, un refugio, un asidero, un lugar donde adherirse y donde encontrar realmente que sea apoyado para destacar eso. Tú, Omar, específicamente, digamos, lo has demostrado pues por energía interna, por convicción, por fortaleza, pero hemos notado, y en los equipos que hemos trabajado también durante años, que muchas personas, si no encuentran esa conexión, esa empatía, digamos, entre el grupo y desde los directivos, sea un broker, sea una oficina, sea una franquicia, sea una inmobiliaria grande, mediana o pequeña, un gremio, si no están esos espacios donde eso se alinee, pues obviamente genera mucha mayor complejidad. Sí, y ahí es donde viene la importancia de responder dos preguntas. ¿Cuál es tu por qué y cuál es tu para qué de lo que realmente estás haciendo? Porque como en todo, y no necesariamente en la actividad inmobiliaria, en todas las actividades, y te lo digo pues porque tuve la oportunidad de ser atleta de alto rendimiento, es ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi sueño? ¿Qué es aquello que realmente me va a motivar, sobre todo en los momentos difíciles? Porque es que cuando el inmobiliario factura es muy bueno, cuando usted vende y recibe la comisión es una belleza, pero cuando pasan esos periodos de tiempo, que a todos nos ha pasado, a todos nos ha sucedido, y los negocios no se dan y se pone un mercado lento, ahí es donde uno empieza a dudar. ¿Será que esto sí es para mí? ¿Será que soy bueno en lo que hago? Y ahí es donde realmente debe surgir ese por qué y ese para qué de la actividad que estás haciendo, para que realmente tengas un impulso a un plan de trabajo para poder llegar a cumplir un objetivo, porque si no, termina siendo una actividad de paso y la competencia te empieza a sacar diferencias. Por supuesto. Sabemos también que hay participantes en la industria, marcas, operaciones internacionales que tienen, digamos, capacidad local, empresarios locales o personas incluso que han estado en otros países y han vivido, digamos, las ventajas, han experimentado que una forma de trabajar metódica y organizada va en beneficio y vamos, digamos, en la posibilidad de construir esa capacidad, esa red, ese tejido. Pues temas sabemos que pues para la etapa en la que nos encontramos pues con esta dinámica de comunicación pues se irá gestando y vamos a ir teniendo la oportunidad de ir conociendo a muchos de ustedes que sabemos que se entregan, lo hacen de manera juiciosa, metódica, pero que sabemos que también en muchas ocasiones no alcanzan a encontrar ese tejido relacional, esa capacidad. Sabemos también por información que vienen unas capacidades tecnológicas de software que también lo han mencionado en otros momentos, del concepto MLS, de digamos lo que ya sería un sistema real, porque sabemos que hay algunos que han intentado operar en nuestro mercado, pero de nuevo son viciados o son digamos interferidos para que no tengan un fin adecuado, y sabemos que muchos de estos elementos se están gestando y pues parte de lo que busca
nuestro podcast, es realmente ir generando ese relacionamiento, ese tejido, así que estaríamos encantados también de que nos vayan dejando comentarios, mensajes, sea por nuestras redes sociales o por la misma, la plataforma, digamos, donde nos escuchen, que podamos interactuar, porque haría mucho sentido también, Omar, ir construyendo. Ya tenemos obviamente unos equipos base, unas capacidades obviamente iniciales, no solamente en Colombia, sino también en otros países, pero poder engrosar y realmente elevar la categoría de la industria en nuestros mercados latinos, pues es bien diferente. Sí, soy fiel creyente en que hay que llegar a la profesionalización. Hoy estamos en un mundo donde la tecnología está a flor de piel y en esos equipos de trabajo que he tenido la oportunidad de entrenar, la pregunta surgía, si una inteligencia artificial te hace todo, ¿para qué el agente inmobiliario? ¿Para qué te va a necesitar a ti un propietario para vender su inmueble si lo puede hacer solo? Pero seguimos siendo humanos y seguimos teniendo ese tacto y ese profesionalismo que una inteligencia artificial no puede tener. Entonces, no, si nos basamos únicamente en plantear un plan de marketing, un precio de venta de una propiedad, una publicación en una plataforma inmobiliaria, nos vamos a quedar cortos. De ahí la importancia de que el agente inmobiliario cada vez sea más profesional y utilice todas estas herramientas a su favor y no en su contra, que es lo que realmente hoy en día a muchos agentes les está sucediendo. Así es. En siguientes episodios vamos a profundizar muchos de estos temas que nos abre y nos cuenta, digamos, Omar, porque cada uno de ellos es toda una profundidad, un planeta de información y vamos a ir en esa dirección. Queremos con esta información para este episodio, pues obviamente agradecerles de nuevo la conexión, invitarlos obviamente a que se suscriban al canal, viene mucho más contenido, cada vez vamos a ir ganando más fuerza, más energía, más profundidad y pues sabemos que realmente esa conjunción, interacciones, pues vamos a poder ir ayudando a gestionar y a transformar esta potente industria que la verdad, si no la tomamos, si no la gestamos, si no la aprovechamos, quienes nos apasionamos por ella, quienes estamos en el día a día, quienes nuestras agendas están dedicadas a ella, pues realmente va a ser mucho más complejo ayudar a esta mejora, a esta transformación. Entonces agradecerte obviamente, Omar, a todas y a todos los que se conectaron el día de hoy, también para que nos dejes con tus palabras de cierre, mi hermano, el día de hoy. Claro que sí. Mantener en mente que cuando las cosas se hacen bien, tarde o temprano va a llegar el resultado. No hay que esperar a ver si algo funciona. Hay que hacer que funcione. Y cuando tienes esa mentalidad y tienes muy claro tu por qué y tu para qué, va a ser mucho más simple poder llegar a ese éxito que todos estamos buscando. Así que muchas gracias por conectarse, por ver este capítulo. Déjanos sus comentarios, esperemos te guste. Déjanos tu dedo arriba y activa las alarmas del reproductor que estés utilizando para que cuando tengamos nuevos capítulos, pues puedas enterarte de inmediato a esto que se llama La Otra Cultura.